Buenos días. Agradeceros la asistencia a la jornada. Y bueno, yo creo que ENAR ya ha puesto de manifiesto esta actuación que nos toca desde el norte, desde la zona norte de Extremadura. Y fijaros si es singular que dentro de un proyecto tan grande se ha hecho una actuación exclusiva para esta zona, por lo singular que es. Como todos los proyectos, pues hay que marcarse unos objetivos. Aquí el objetivo que se marcó, como podéis leer, bueno, pues era claro, ¿no? Y voy a destacar unas palabras clave que pone ahí, que las iremos viendo luego a lo largo de todo el día y de la jornada nuestra en especial, que son eficiencia del agua, condiciones de montaña y disponibilidad de agua. Yo creo que son tres palabras clave que iréis escuchando durante toda la mañana. Lo he parado porque... Vale. Os iba a preguntar que si conocíais el Valle del Jerte, y creo que la mayoría sí, pero hay gente que viene de fuera y a lo mejor no dimensiona lo que es nuestro Valle del Jerte. Así que os invito a dar un paseo donde vamos a ir viendo las 6 estaciones o parcelas donde hemos estado desarrollando los trabajos en estos últimos tiempos. Ahí tenemos la zona baja del Torno, Torno 1, va a aparecer las casas del Castañar, nos hemos ido a la zona de la Sierra del Torno Alto, nos hemos ido a la zona de Navaconcejo, llegando hasta Jerte, y hemos ido a pasar un poquito de frío a la zona de Tornavaca, a la parte de arriba. Y como veis, el viaje demuestra algo, y es mucha diversidad de condiciones, de paisajes. Y pumba. Bueno, con este pequeño viaje espero que no os hayáis mareado mucho. Lo que nos demuestra es eso, lo singular de la zona y la diversidad, ¿no?, de paisajes y de condiciones. Esa diversidad, pues bueno, podemos hablar de muchas cosas, pero yo creo que lo fundamental es, pues, como habéis visto, la altitud, ¿no? Altitud que hablando de cultivo del cerezo, que es lo que nos ocupa, pues podemos establecer pues un rango entre 450 y 1200, aunque habrá incluso parcelas un poquito más bajas y un poquito más altas, pero eso es la zona de cultivo. La orientación, el valle como está dispuesto, ya nos hace claramente una raya. Zona de solana, zona de umbría, como todos sabéis. Ya tenemos condiciones de altitud y de exposición solar. Luego el cultivo, qué trabajoso es el cultivo, ¿verdad? Bueno, los que estáis aquí muchos lo sufriréis, ¿no? Cultivos en bancales, pequeñas explotaciones, disposición de los árboles. Bueno, esta es un poco la fotografía de la zona de trabajo. Como hemos visto en el vídeo, pues os hemos mostrado las parcelas, que bueno, aquí como veis, tienen esa estructura. Antes de nada, y de las parcelas, lo que hay que agradecer, de agradecido es, como se diga el dicho, estas 6 parcelas tienen un dueño, lógicamente, y gracias a Cecilio, gracias a Florentino, Abel y Sergio, que son los hijos, gracias a Juanjo, gracias a César, gracias a Fran y gracias a Alejandro, que son los dueños y sus familiares, por la molestia que hemos ocasionado y gracias por su trabajo, porque nos han ayudado mucho. Toda la parte de prácticas culturales las han llevado ellos, toda la parte de recolección nos han ayudado ellos, aunque luego la parte de laboratorio y la medida nos tocaba a nosotros, pero sin su ayuda no hubiera sido posible. Bueno, pues aquí tenéis a disposición Solana y Umbría, zona alta de Solana, zona media Solana y Umbría y zona alta de Umbría. Bueno, aquí tenéis el título. Primera palabra clave que aparecía en el objetivo, uso eficiente del agua. Pero para que podamos hacer esto necesitamos una serie de puntos y aquí tenemos los 3 puntos clave. Clima. Bueno, pues el clima, con todas sus variables, hay que contar con él.
Suelo, por supuesto, también con todas sus peculiaridades que también abordaremos ahora. Y la planta, lógicamente, lo que queremos cultivar. Y todo esto lo que nos lleva es a manejar todos estos puntos para hacer una programación de riego correcta. En cuanto al clima, pues ya hemos visto, el clima en el valle, con el viajecito que hemos hecho, es muy variable. No es una zona llana que podemos decir, bueno, pues en pocos kilómetros cambia el clima. Entonces, esa diversidad hay que medirla, y para medirla se han puesto en todas esas parcelas de seguimiento hay una estación meteorológica, con sus distintas medidas que miden los distintos parámetros que miden las estaciones, ¿no? Lluvia, temperatura, y luego toda una serie de cálculos que se hacen con esas medidas, entre ellos uno muy importante que es la evapotranspiración, como sabéis, ¿no? Que es un parámetro básico que va a servir de referencia para todo el tema luego que hablaremos de programación. Clima. Bueno, pues aquí tenemos esta es la plataforma que hemos usado. Las estaciones daban los resultados horarios a través de internet a una plataforma, y esta es una de las descargas de una de las parcelas de los 2 años. Aquí están los 2 años de seguimiento. Empezó en febrero de 2023 y aquí está octubre de 2024. Aquí tenemos la línea esta de arriba, es lo que vamos a hablar con palabras un poco de andar por casa, lo que el cielo se lleva, lo que evapora. Y las líneas azules, las barritas, esto es lo que el cielo nos da, que son las lluvias, ¿no? En esta gráfica, que muestra una media de las dos cosas de forma anual y en las distintas parcelas, como veis, como en cada parcela hay una estación, podemos ver que no llueve lo mismo en todas las parcelas. En pocos kilómetros cambia bastante, y eso hay que tenerlo en cuenta, lo que hemos hablado antes, diversidad de territorio. Aquí tenemos esta gráfica que parece que nos muestra que el cielo nos da más de lo que se lleva. Bueno, pues ojalá siga siendo así. Pero esta otra gráfica nos muestra que esto, como la paga que nos daban de chicos, que nos la daban los domingos, pero luego el resto de la semana no teníamos dónde tirar, pues esto igual, nos la da, el cielo nos da la lluvia, pero de una forma, unas precipitaciones irregulares al cabo del año, que eso, pues lógicamente también tiene sus consecuencias a la hora del riego. Bueno, pues el primer punto clave, que era el clima, lo tenemos un poco visto. El segundo, que es el suelo. Aquí, por ejemplo, si hablábamos de clima, el clima en el valle, hemos visto la diversidad que hay. El suelo, lógicamente, también es diverso, pero tiene una serie de características que son bastante más fijas. Por ejemplo, tenemos una serie de parámetros, sabemos que el pH del suelo del valle son ácidos o muy ácidos. Tenemos una falta de calcio notable. Tenemos pues otros parámetros. Luego ya podemos hablar, algunas parcelas tienen un poco más de fósforo, otras de menos, pero bueno, esas son cosas que ya se van viendo. Pero vamos, a nivel general, lo del pH y lo del calcio, que el calcio correlaciona con el pH, está claro, es una foto finish que tenemos de los suelos del valle. Y luego, niveles de materia orgánica, ahí tenemos una gráfica de los análisis y la correlación que hay con la altura. Hemos visto los suelos del valle, la materia orgánica es baja, pero bueno, con la altura va incrementando su porcentaje. Hay una relación clara en los contenidos de materia orgánica con la altura de las parcelas. Pero bueno, ahí no me meto más porque luego Mireia os va a contar un trabajo excelente que ha hecho y nos ilustrará mucho más en ese tema. Pero bueno, aquí, al final de los suelos, lo que hay que ver es otro parámetro que a nosotros es fundamental, y es la textura del suelo. Como veis, estos son los análisis de textura de los, y se agrupan todos muchos en una zona franco-arenosa, mucha arena. Suelos con baja capacidad de retención de agua, fundamental también para la programación de riego. Aquí tenemos, mezclando cielo y suelo. Por ejemplo, esta es la gráfica que hemos visto antes, y vemos, y estas son las sondas de suelo. Las sondas de suelo, como veis, que luego os hablará extensamente Elena de ella, un sistema que se ha puesto en este proyecto y que está dando una información buena y nos está enseñando mucho.
Y aquí tenemos la evolución del agua del suelo en esos 2 años, coincidiendo con los momentos. Como veis, el cielo nos da y hay agua, pero cuando entra el periodo estival y las exigencias climáticas son altas, el agua del suelo, ¡pum!, cae y además de una forma muy rápida. Esto nos ha sorprendido porque pensábamos que podría ser una línea más continua, es una forma rápida. En pocos días, dependiendo un poco de la zona, desaparece ese contenido importante de agua. Lógicamente ya hemos mezclado condiciones de suelo y la baja capacidad de retención de agua del suelo. Y luego tenemos el tercer punto importante, ¿no?, que es la planta, ¿no? Lo que queremos, lo que está entre el cielo y la tierra, pues lo que sufre. Aquí en la planta encontramos también, pues encontramos diversidad, porque bueno, aquí como conocéis el valle, ya sabéis, plantas pequeñas, plantas grandes, de una forma o de otra, y luego también variación en el tiempo. El cerezo no es una cosa estable, al cabo del año vamos pasando por una serie de estados que cada uno tiene su exigencia en agua, que lo vamos a ver aquí. Bueno, aquí tenemos representado un poco un diagrama de lo que puede ir siendo una parcela temprana y una tardía y todo lo que pasa durante el año. Eso lo tenéis en la ficha que os hemos dado, tenéis un poco ahí la idea, pero la vamos a explicar. Y aquí tenemos una gráfica de el desarrollo del fruto en la parcela P1, que es temprana, y en la parcela 5, que es tardía. Vale, vamos a ir viendo qué está pasando durante el año. Bueno, pues aquí arrancamos, en este caso, lógicamente el cerezo arranca aquí antes, por no poner tanta fotito, pero final de febrero, primeros de marzo, hay un movimiento claro de yemas, ¿no? Y tenemos la floración, que aquí tenemos la parcela temprana y la tardía, los elementos reproductivos, y aquí tenemos un poco la evolución del árbol. Floración, desde brotación hasta floración, que la floración finales de marzo, primeros de abril, depende del año, en este caso estos son los datos de este año. Ahí el cerezo, como todos sabéis, no tiene hoja, no hay fotosíntesis, no hay transpiración, no hay alimentación, y fijaros el esfuerzo que hace el árbol ahí, de desarrollo de flores, ¿con qué lo hace? Con las reservas del año anterior. Luego, después de la floración, viene un momento importante y crítico, que tenemos el cuajado del fruto y la multiplicación de las células del fruto, que ahí se multiplican las células finales que va a tener el fruto, se multiplican en ese momento, o sea que es un momento crítico para el tamaño del fruto final. Pero ahí ya están pasando más cosas, ahí ya están creciendo también los brotes, ya hay competencia. Aquí tenemos, luego tenemos aquí un periodo que no he querido poner, pero que es un poco que entre final de abril y en zona temprana, a lo mejor la primera quincena de mayo, más o menos, y en zona tardía se podría hasta final de mayo, hay una zona que el fruto no crece, ya ha hecho la célula, está endureciendo el hueso. Ahí hay unos requerimientos, unas exigencias hídricas un poquito menores, pero la anterior fecha es crítica. En la anterior fecha, si nos damos cuenta del diagrama que hemos visto antes, el contenido de agua en el suelo parece ser suficiente para esta época. Ahí las necesidades que tiene el cerezo son 100%, ahí no hay, luego hablaremos de la estrategia de riego, ahí todo lo que pida el cerezo hay que dárselo porque es un momento crítico. Y luego viene desde final de endurecimiento de hueso hasta recolección, otro punto crítico. Ahí esas células que se formaron al principio hay que llenarlas, que vamos a tener el calibre del fruto. Entonces, ese es otro punto crítico. Ahí tampoco le puede faltar agua al cerezo. Y ahí ya vemos que el tema de agua en el suelo se puede, luego entrar en profundidad alena, ahí ya hay que tener más cuidado. Y aquí sigue habiendo competencia. No solo es llenar el fruto, hay que seguir dándole de comer al árbol para crecer. Y está pasando más cosas, ya se une más gente a la fiesta. Ya empezamos a tener la inducción floral y eso son la campaña del año siguiente. Como veis, aquí una diferencia de ciclo, variabilidad del Valle del Jerte, excepcional. Todas estas parcelas de ensayo, todos los ensayos se han hecho sobre una única variedad, que es variedad Lapin, importante en el valle, para evitar un poco otros parámetros. Y como veis, zona temprana, hemos recogido en esta parcela el 3 de junio
y en zona tardía hemos recogido el 28, 29 y se ha recogido un poquito antes por la premura de la lluvia. Se podía haber alargado un poco más. Y bueno, ¿qué pasa? Se acaba la recolección y nos vamos de vacaciones. El cerezo sigue trabajando. El cerezo sigue trabajando. Hay que seguir teniendo un estado hídrico del suelo importante porque aquí se siguen produciendo procesos importantes como siguen siendo esa... Ya hablamos ya de diferenciación. Se produce la inducción, aquí ya hay diferenciación floral. Seguimos trabajando para el año siguiente. Hay que alimentar el árbol y hay que hacer reserva para, como pone aquí la flecha, para arrancar al año siguiente. Si no hay buena reserva, hay mal arranque. Así que, un trabajo continuo. Como hemos visto, el cultivo pasa por una serie de necesidades y trabajos que Elena desarrolló hace unos pocos años, relativamente, se estableció una estrategia de riego para atender las necesidades del cultivo, estableciendo esta estrategia. Hasta recolección, el 100% de lo que necesita el agua, lo que exige el árbol se le da. Y luego, en la época estival, y un poco previendo esa disponibilidad de recursos hídricos que hay que cada vez prestar más atención, ella probó varias estrategias y vio que el mínimo de agua disponible que tiene que tener el árbol para pasar ese verano y para producir con éxito esos procesos fisiológicos de reservas y de poder con los procesos que se están llevando a cabo en verano, se estableció una dotación del 25% de lo que exige el árbol, darle el 25%. Y esa es la estrategia de riego que se propone, de riego deficitario controlado, que entrará ahora ella en más detalle. Aquí simplemente es un poco el diagrama que se ha seguido para todo lo que os va a contar ahora Elena. Y como veis, pues bueno, hemos estado midiendo en campo esa diversidad de datos. Eso nos ha llegado de forma... Ya antiguamente a lo mejor había que tomarlos a mano, hace muchos años, luego salieron los datos que había que ir a ordeñar a campo. Esto ya directamente los tienes, abres el ordenador y los tienes. Eso da muchas facilidades de trabajo. Eso se analiza, se hace una estrategia para los siguientes días, porque esto no es para todo el año. Se mete en una plataforma que controla los automatismos de riego, el programador. 1 hora, 2 horas, el programador se abre, se tiene una serie de instrumentalización para el control. Los contadores son fabulosos, ahora también os contará. Y se produce el riego. Pero se produce el riego en esos días que hemos dicho, porque luego hay que evaluar qué ha pasado durante esos días, si ha seguido lloviendo, si ha hecho más, como habéis visto, ¿no? El cielo es muy diverso y muy variable de un día para otro. Se evalúa pues las condiciones climáticas, se evalúa el cultivo, aparte de la época que esté, como hemos visto, con una serie de sensores que os va a contar ella también, y se vuelve a recalcular todo. Y esto es un ciclo que se hace pues, de una forma muy continua, que os voy a contar ahora Elena. Bueno, pues una vez que os ha explicado Raúl lo que hemos estado haciendo, voy a ser un poco breve y más que nada porque, bueno, muchos de los que estáis aquí ya habéis estado previamente en jornadas donde hemos explicado lo que hemos estado haciendo. Y deciros, bueno, pues las conclusiones o los resultados que hemos obtenido. Bueno, pues ¿qué es lo primero? ¿Cuánta agua se está utilizando? ¿Cómo están regando los agricultores? Esto nos ha permitido saber qué están haciendo los agricultores en la zona y proponer aquella estrategia que nosotros, como ha comentado, es la que recomendamos, ¿no? Aquí tenemos dos gráficas. Esta curva negra indica las necesidades que tiene el cultivo, lo que tendríamos que regar para cubrir esas necesidades. Entonces, nosotros estableciendo esa estrategia, hemos aplicado el agua que aparece en este caso en las líneas verdes
y aquí verde oscura. Son dos parcelas totalmente distintas, una a 480 y otra a 1030 metros de altitud. He puesto ejemplos solo de dos, lo tenemos de todas ellas. Esto nos ha permitido pues ir aplicando el agua teniendo en cuenta las lluvias. Para que os hagáis una idea, fijaros la diferencia que hay de una parcela a otra, por ejemplo, durante el mes de junio, esto es de este año, en cuanto a lluvias. Ya partimos de que las necesidades son distintas, porque los aportes también son distintos, aparte de las condiciones climatológicas. Y esta barrita es el agua que han aplicado los agricultores. En todos los casos, en las 6 parcelas, el agua que se está aplicando en la zona es inferior a las estrategias que serían las recomendables, aunque son unos riegos bastante deficitarios. ¿Qué cantidades estamos hablando? Pues en estas hemos tenido que aplicar unos 2.210 metros cúbicos por hectárea, en la de 480 metros y en la de 1030, 1.300 metros cúbicos, cuando los agricultores están aplicando entre 406 y 540 metros cúbicos. Que vemos la gran variabilidad que hay, pues de eso, de una parcela, las necesidades que hay de agua. Eso con los cálculos que hemos ido haciendo según las necesidades, ¿vale? ¿Qué agua estamos ahorrando con esta estrategia? Pues todo este agua. Los meses de julio y agosto, cuando más necesidades tienen, nosotros hacemos ese riego deficitario que nos permite hacer una estrategia aplicando la menor cantidad de agua. Unos datos. Entre los 2 años que hemos estado trabajando y los 2 años, la diferencia de estrategia, los agricultores han aplicado en las 6 parcelas, en diferentes parcelas, entre 130 y 640 metros cúbicos hectárea y año. Esto para que os hagáis una idea, en cualquier zona regable, y después vendrán algunos de mis compañeros, es un 10% de lo que se viene aplicando en cualquier otra zona regable o en cualquier otro cultivo. Estamos hablando que los agricultores del Valle del Jerte, de las zonas de montaña, están aplicando eso, un 10% de la cantidad, cuando hemos visto que las precipitaciones son bastante elevadas. Por otro lado, el riego deficitario que nosotros recomendamos estaría, que hemos recomendado y que hemos hecho en diferentes parcelas y lo hemos adaptado a las condiciones, hemos aplicado entre 910 y 2.670 metros cúbicos y hectáreas, que también está muy por debajo de lo que se aplica en cualquier otro cultivo, ¿no? ¿Qué información hemos obtenido? Pues mira, al final, como hemos dicho, se han puesto sondas de humedad, una para conocer el movimiento de agua debido a la lluvia, que es lo que ha explicado anteriormente Raúl, y otra le hemos puesto en los goteros para conocer la disponibilidad de agua por parte de los árboles en la zona radicular. Estaban puestas a una profundidad de 40 centímetros y en este caso estamos viendo los datos de la profundidad de 30 centímetros, que es una zona donde está la radicular, la zona radicular. Vemos en las líneas azules la cantidad de precipitaciones que hay en la zona en el periodo de marzo, prácticamente abril y octubre. Entonces, se han tenido en cuenta a la hora de programar los riegos esas precipitaciones. En las líneas verdes son los milímetros que se han aplicado por día en la estrategia, y en la línea roja es, vamos a decirlo, la tarifa plana que aplica normalmente los agricultores. ¿Qué están haciendo los agricultores en la zona? Tienen 2 goteros por árbol de 4 litros hora generalmente, que están aplicando 8 litros diarios por árbol, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que indican las ondas de humedad del suelo? Cuando hay precipitaciones, pues el contenido de humedad es alto, y una vez que aparece la floración en el periodo que ha comentado Raúl, donde el árbol comienza a tener exigencias, comienza a descender el contenido de agua en el suelo. Decir que nosotros empezamos el riego sobre el 20 de abril, cuando vimos que era necesario, las sondas de humedad del suelo nos dieron esa información. Sin embargo, los agricultores no empezaron prácticamente hasta un mes después. Y fijaros en recolección. En recolección ya había una gran diferencia en el contenido de humedad en el suelo. Estamos hablando de los 40 primeros centímetros, ¿vale? Del contenido que estaban aplicando los agricultores, el que estamos aplicando nosotros y lo que estaban haciendo ellos.
Ya se ve que se ha recuperado por un periodo de lluvias que hubo en ese momento, pero si no hubiese habido lluvia, hubiésemos estado prácticamente que ese suelo, las plantas tienen dificultad pues, para absorber agua. Esto es una información de la parcela que está a 470 metros. Aquí, en este caso, hubo una incidencia de riego que por falta de suministro de agua no se pudo regar y vemos cómo rápidamente la sonda de humedad pues, nos dio esa información. Esta es una información muy práctica y útil que teniendo esa información en tiempo real en el móvil o en un ordenador te puede dar información, pues eso, que tienes un problema y que tienes que ir a la parcela a ver qué está pasando, sin necesidad de estar todos los días recorriendo la parcela. En las parcelas que están a 1030 metros de altitud, la situación es parecida. Vemos también cómo hay cuando empieza el agricultor es prácticamente un mes después, donde hay déficit, comienza el riego, se recuperan y bueno, hubo periodos de lluvia que este año en la recolección pues prácticamente cuando llueve pues se rajan las cerezas. Aquí vemos la gráfica, pues esto lo que nos va indicando es el riego diario, el agua que vamos aportando y que va consumiendo la planta, que se va aportando y que se va consumiendo la planta. Entonces nos dan información de esa cantidad que nosotros hemos calculado que tenemos que aplicar, la vamos suministrando diariamente, ¿no? Y cómo el agricultor está aplicando esa cantidad de agua que no llega prácticamente ni a los 30 centímetros. Esto ¿Qué información nos da? Estamos conociendo el contenido o el movimiento de agua en el suelo, pero el objetivo del riego, al fin y al cabo, es mantener un ambiente propicio para el crecimiento del cultivo. Entonces, la planta es el mejor indicador para conocer las necesidades de riego, que verifican cómo está el árbol en ese momento, ¿no? Y así ajustar las dosis de riego con mayor precisión. Para ello utilizamos, como estáis viendo aquí, una cámara de presión tipo Scolander, donde hacemos las medidas de forma manual y las hemos ido realizando durante este periodo cada 15 días. Cada puntito de esto es una medida que hemos realizado en los árboles en la hora de máxima insolación, a mediodía. Esto nos ha ido permitiendo ver que en las parcelas más bajas el contenido de agua en el suelo, el estrés hídrico, digamos, de la planta era muy alto con la estrategia, con el riego que están realizando los agricultores. Nosotros intentamos mantener que el estrés fuese moderado. Estos valores o estos umbrales se habían determinado en trabajos previos en la zona. Pero ¿qué es lo que pasa? Que esta medida es una medida manual. Entonces hay que ir a hacerla a campo. Es poco digamos, práctica, como no se vaya al campo. Y bueno, pues a nivel de comunidades de regantes, de agricultores, es un poco complicado. Entonces, este año pusimos unos sensores para determinar el potencial hídrico del árbol, que es un tensiómetro de microchip, un microtensiómetro que se inserta en el tronco y podemos medir continuamente, en tiempo real, el potencial hídrico del tronco. La medición se realiza en el xilema. Esto lo hicimos en 2 de estas 6 parcelas donde hemos estado trabajando, donde hemos puesto en 3 árboles sensores de cada uno de las estrategias de riego, en lo que estamos nosotros regando y en lo del agricultor, para ver siempre el control, la diferencia de lo que hacemos, de lo que sería recomendable y de lo que se está haciendo, ¿no? Entonces, el microchip, para que veáis, es nada, un sensor muy pequeñito, un taladro, lo pusimos. Y este microtensiómetro da la información a un data logger y este data logger nos está dando la información a tiempo real. De tal manera que es una medida muy precisa y ya no es el suelo, sino el árbol. Estamos viendo cómo el estado hídrico del árbol varía a lo largo del día, ¿no? Por la noche, el estrés es menor, que durante el día, cuanto más negativo, es mayor el tiempo. Y lo útil de todo esto es que es información a tiempo real. Para comprobar estos microtensiómetros, los Florapulses, que son unos sensores nuevos, hicimos unas curvas diarias con la cámara de presión para comprobar que estos datos pues, son válidos, ¿no? Y los podemos utilizar.
Entonces hicimos curvas diarias desde por la mañana a las 6 de la mañana hasta las 8 de la tarde en todas las parcelas y vimos que existe una muy buena relación entre las medidas que nosotros venimos realizando habitualmente y los microtensiómetros. Volvemos a la gráfica que habíamos visto anteriormente del contenido de humedad del suelo, ¿no? Donde vimos las incidencias. Aquí tenemos de julio hasta octubre, donde ya habíamos instalado estos microtensiómetros para compararlo. Vemos perfectamente, esto es el potencial hídrico de tallo antes del amanecer, es decir, la medida a las 7 de la mañana que nos han dado estos sensores y refleja la capacidad del suelo para suministrar agua a la planta. En este momento los estomas están cerrados y hay baja actividad de transpiración, ¿no? Entonces, la planta tiene un equilibrio hídrico más cercano entre el suelo y la atmósfera. Y vemos cómo la información que nos dan los sensores del suelo prácticamente coincide, se ve igual en la que nos dan los sensores de humedad de planta. De tal manera que los árboles que se están regando pues con menos agua están más estresados que aquellos que se están aplicando la estrategia, aunque es de riego deficitario, pero mantiene por encima, están siendo menos estresados. Nos permite detectar si hay un fallo y corregir y aplicar ese agua de tal manera que sea un estrés puntual y no un estrés prolongado en el tiempo, que para conocer también ese efecto en el cultivo del cerezo habría que seguir trabajando en los próximos años, porque con esta información no es suficiente. Bueno. Pero esto es la parcela que está a 480 metros de altitud. Mirad, sin embargo, la parcela que tenemos a 1030 metros de altitud, vemos que el contenido hídrico de la planta es mucho mejor durante todo el periodo y prácticamente no hay diferencias entre el agua que nosotros estamos aplicando y el agua que está aplicando el agricultor. ¿Qué quiere decir? Que el agua está disponible por la planta en el suelo. Entonces, lo que os estaba comentando, en la parcela de mayor altitud el potencial hídrico es menos negativo, porque el suelo pues, tiene más humedad, ¿no?, que en las zonas bajas. Ahora, esa relación que comentó al principio Raúl, de suelo, planta, clima. El estado hídrico ya hemos visto que va cambiando a lo largo del día. Si nosotros tenemos en cuenta las medidas a mediodía, refleja las condiciones donde el árbol es más demandante, donde las necesidades hídricas son mucho más mayores, ¿no? Porque hay una mayor demanda, los estomas están más abiertos y es cuando mayor hay. Hay un dato de las estaciones que nos están proporcionando, que es el déficit de presión de vapor, que es la diferencia de presión de vapor del agua que hay entre el interior y el exterior de la hoja. Los estomas, ya digo, están más abiertos y la planta pues, pierde agua por la transpiración. Vemos como en la parcela que está a 1030 metros también hay una diferencia entre los dos tratamientos de riego que nosotros estamos haciendo y cómo eso se refleja en la planta. Y en la planta, esta línea que acabo de poner es ese déficit de presión de vapor. Quiere decir que durante el día las necesidades de agua van a depender de las condiciones atmosféricas. Por eso es tan importante conocer los datos en distintas zonas, porque la demanda va a ser diferente. Entonces, hay una influencia de la altitud, que no es la altitud, sino de los parámetros de las condiciones ambientales, en el estado hídrico de los cerezos, y va a ser diferente. De eso vimos que unos árboles en las zonas más altas se regaban menos que en las zonas más bajas, ¿no? ¿Esto qué nos indica o qué información nos está dando? Pues la necesidad de establecer una estrategia de gestión de riego ajustada a la demanda específica de la altitud, que era uno de los objetivos de este trabajo. Es decir, estamos regando igual los cerezos independientemente de la altitud, cuando las necesidades son totalmente diferentes, ¿no? También esto yo creo que es información muy útil y muy válida para hacer una planificación hidrológica a nivel de cuenca, porque las necesidades no van a ser las mismas según donde estemos situados, ¿no?
Pero ¿esto cómo influye en el fruto? Porque al fin y al cabo un agricultor lo que le interesa es obtener la mayor rentabilidad posible, ¿no? Pues vemos, ¿os acordáis esta gráfica que era la que pusimos al principio? Este es el periodo de abril a mayo, donde vemos que aunque hay lluvias, las diferencias del contenido de humedad en el suelo entre lo que la estrategia que había que aplicar, como ha dicho Raúl, antes de recolección es un periodo crítico donde se está produciendo el crecimiento del fruto, el crecimiento de las hojas, incluso ya tenemos las yemas del año siguiente. Esto, al tener tanta competencia, según el estado hídrico que tenemos en el suelo, estamos viendo que influye en el calibre. Esta es la curva de crecimiento del calibre del fruto medido desde que se puede medir en la cereza hasta la recolección. Y vemos que la estrategia que nosotros hemos aplicado incrementa, mejora el calibre de la cereza respecto a lo que se viene realizando habitualmente. Esto en la parcela de menor altitud y en la parcela de mayor altitud exactamente igual. Entonces, ¿qué conclusión obtenemos de esto? Que el riego aplicado en la época en precosecha influyó en el diámetro de los frutos. Decir que, bueno, cuando empezamos a trabajar en el valle, regar en prerecolección parecía un delito, parecía que había mitos de que iba a ablandar la cereza. Pero hemos visto que quizás ahora, con toda esta información que tenemos, adelantar el riego para mantener un nivel óptimo de humedad en el suelo es una estrategia clave para mitigar el estrés hídrico en una etapa crítica del cerezo. Entonces, quizás estamos empezando a regar después de cuando sería necesario y encima es un periodo donde hemos visto que hay lluvias, que hay precipitaciones, que tenemos agua en la zona, que casi lo que pasa que no coincide con el momento que el árbol lo necesita, ¿no? ¿Y esto cómo ha afectado en todas las parcelas? Pues en todas las parcelas, que son las que están en verde, ha habido diferencias significativas en el incremento del calibre entre una estrategia que hemos estado realizando nosotros y lo que realizan los agricultores. En todas las parcelas, menos en esta, que no se ve diferencia, ha sido el calibre mayor en las estrategias que estamos recomendando. ¿Qué quiere decir? Luego vemos cómo en la línea roja es la tendencia entre la altitud. Esto es lógico con todo lo que hemos visto anteriormente, ¿no? Si en las parcelas mayor altitud tienen mayor disponibilidad de agua, tienen menores exigencias, pues al final se refleja en la producción y en el calibre, ¿no? Y vemos también que hay diferencias entre la estrategia que están siguiendo los agricultores y la que nosotros hemos estado. Yo creo que todo esto es una información muy útil, no solo para optimizar el uso del agua, sino para mitigar los efectos del cambio climático. Todo esto nos está dando información de qué es lo que puede pasar en un futuro. Si incrementan las temperaturas, ¿qué va a pasar? Vamos a obtener peor calidad de fruto, salvo que hagamos un riego eficiente y sostenible y podamos por lo menos mantener las producciones, ¿no? Aunque no sea incrementarlas, simplemente pues mantener. Y ahora bien, si el agua que tenemos es insuficiente y no es la que hay, como estamos viendo, ¿qué otra técnica podemos utilizar para mejorar esa eficiencia en el uso del agua? Pues, bueno, hemos realizado el ensayo de la poda, que lo explica Raúl. Enlazando con Elena, ha dicho una frase que las hojas pierden agua. Eso está claro, ¿no? Pero bueno, para empezar, esta parte yo creo que es fundamental, ¿no? Todas las pequeñas cosas suman y una de las cosas que vamos a contar puede sumar también para esto del uso eficiente del agua disponible, que puede ser mucha o puede ser muy poca. Proponemos este tipo de poda, que es la poda, ahora veremos dónde la encajamos exactamente, la poda de verano. Y ¿qué ventajas tiene esta poda? Pues ventajas, pues mira, primero, el que poda el cerezo ya sabe cómo podar y segundo, tiene las herramientas en casa, ya no hace falta comprar nada. Inconveniente, pues no es una práctica habitual que se está haciendo, pero bueno, eso tiene fácil solución, ¿no?
Aquí tenemos, ya aprovecho y las podas las ha realizado los compañeros del campo de ensayo, liderados por Marco, que ya el hombre se ha jubilado, así que darle también felicitaciones y gracias por su ayuda, ¿no? La poda del cerezo, bueno, pues hacer así unas pinceladas rápidas de lo que viene de las épocas así fundamentales de la poda del cerezo. Tenemos pues la poda de invierno, que es la que mayoritariamente yo creo que se realiza, que se realiza, bueno, pues hay gente que adelanta un poquito más o se retrasa un poco más, inicios de invierno, finales, incluso hay gente que se va un poquito otoño, pero bueno, esa poda vemos que induce vigor y por la época en la que se realiza tiene un alto riesgo en infecciones de bacteriosis, que ahora enlazamos aprovechando otros trabajos que se han hecho en la zona. Y luego, la poda en verde, pues bueno, tenemos la de otoño, que después de pasar el verano empezará a podar el árbol. Esa tiene una influencia en el vigor que le reduce, lo cual es favorable para árboles ya en plena producción, ya formados, ya no hay que formarlos más. Tenemos una en primavera, que es una que se hace para, bueno, pues si queremos sacar 2 pisos en el mismo año los árboles, que esas son árboles de formación que ahí no nos metemos. Y luego la que nosotros proponemos y hemos estado realizando, ¿no? Que es la que realizamos pues justo acabando la recolección. También tiene la influencia esa de que reduce el vigor, por lo tanto nos viene bien para esos árboles que ya están formados, ya no queremos que hay que formarlos ni que sigan creciendo. Deciros que la poda de verano, el objetivo que se busca es, si durante el verano las hojas pierden agua por la transpiración y luego resulta que es que todo ese material que ya ha crecido, porque realmente los crecimientos de los brotes acaban la recolección, lo vamos a quitar de la forma más temprana en otoño, pero luego se pueden tirar hasta invierno. Si van a pasar todo el verano consumiendo y no nos van a aportar nada más, porque luego lo vamos a quitar, ¿por qué no lo quitamos antes? Esa era la intención de hacer la poda en esta época. Bueno, pues siempre marcamos un objetivo, ¿no? Pues optimizar el recurso hídrico, lógicamente, el que haya. Mejoramos la iluminación del árbol, vamos a ver ahora cómo lo hemos conseguido. Y lo que sí, también uno de los objetivos era no pasarte. Las podas en esa época tienen que ser equilibradas. Si en el momento que descompenses, ya los beneficios que vayas a buscar de un aumento de la actividad fotosintética lo vamos a perder. Entonces, tiene que ser poda moderada. Ahora lo veremos, sobre árboles sanos, me refiero. Si el árbol, cuando vas a meterle la tijera, ya ha pasado algo, como por ejemplo este año que había un ataque de antranosis con ya defoliaciones tempranas, pues si le vas a quitar más hojas, lo mismo no es el año para podar en esta época, ¿vale? Una breve pincelada, pero yo creo que es importante. Cuando se planteó el ensayo de hacerlo en esta época, también vimos los beneficios que podía tener por el tema de la bacteriosis, que es una bacteria que entra por los puntos de corte y que vive de forma natural encima de la corteza del árbol, y humedad y temperatura pues lo consigue desde finales de principios de otoño hasta principios de primavera. Hay una curva importante de bacterias. Todos los cortes que hagas ahí, según los estudios que hicieron desde el Servicio de Sanidad Vegetal de la Junta y con los compañeros de las ATP del Valle, se vieron que esos cortes en las 3 primeras semanas son súper receptivos a la infección. Por lo tanto, ¿qué nos permite la poda de verano? Nos metemos porque realmente la infección se produce por los cortes, pero necesita agua, lluvia, nieblas, tal. En la época en la que realizamos 3 meses sin agua, sin tener condiciones de riesgo para la infección. Por lo tanto, yo creo que era una época también propicia para aprovechar y hacer este tipo de intervención con efecto positivo hacia la bacteriosis. Bueno, pues se hicieron en todas las parcelas, en las 6 parcelas, se hicieron 10 árboles con la poda de verano, 10 árboles con la poda de invierno, y se hicieron todos, lógicamente, sobre la variedad lápiz, que es la que teníamos en el ensayo, con un estado sanitario correcto, que en este año, bueno, sorprendió alguna parcela, pero bueno, la intención era esa. Y se hicieron una serie de medidas que, bueno, ahora iremos viendo. Poda de verano, bueno, pues mira, aquí tenemos qué consistió el sistema de formación en el que tenía el
propietario ya establecido, pero bueno, esto puede valer para cualquier sistema de formación, ahí nos metemos, cada uno que tenga, pues lo intenta lanzar. El único objetivo es, son árboles ya en plena producción, ya que queremos, que no crezcan más, pues se le marca la altura. Lógicamente hay que iluminar la copa por fuera y por dentro, que entre la luz lo máximo posible, pues se iluminó, ramas que se cruzan, bueno, pues una poda ya de árboles en producción. Y aquí tenemos un antes y un después de cómo queda el árbol, ¿no? Bueno, pues muchas ramas y hay una iluminación correcta. Y este árbol, mucha más vegetación en zona tardía, pues también una iluminación correcta. Aquí tenemos esta parcela, podamos un mes después, se estableció esa fecha por trabajos que se habían visto en otras zonas, pero bueno, también podría ser un objetivo a tratar en próximos ensayos, aumentar o reducir o variar, dependiendo de la zona temprana o tardía, pero se hicieron todas un mes después de la recolección de la parcela. Esta se hizo el 5 de julio y esta el 31 de julio. Y estas fotos que fueron ya a finales de septiembre, como vemos, el objetivo o se vio la influencia que tienen las podas de verano, esos pequeños brotes que salen, o sea, lógicamente la reducción de vigor era evidente, y vemos pues los cortes esos que vimos, que totalmente sequitos, no hubo ninguna, no apreciamos, aunque el tema de la cirrosis hay que verlo con más tiempo, no apreciamos ninguna mancha, ninguna gota de infección, ¿no? Entonces la época también es correcta para eso. De las medidas que se hicieron, pues por ejemplo, esta de conductancia, por poneros alguna, vimos, porque al final lo que se trata es de que si el árbol consume el agua rápidamente, porque tiene los estomas abiertos, porque hay mucha demanda de la atmósfera, agota los recursos hídricos más rápidamente. Entonces, al quitarle esta vegetación extra para pasar el verano con menos área foliar, intentamos que el recurso hídrico economizarle, al tener menos área foliar y seguir teniendo en el suelo agua de forma más continua, los estomas no se cierran, porque si los estomas se cierran, no hay intercambio gasoso, y si no hay fotosíntesis, si no hay fotosíntesis, no hay productos resultantes de ella, no hay generación de reservas, no hay alimentación. Por lo tanto, la intención es que se mantengan lo máximo posible los estomas abiertos, intentando que el recurso aguante lo máximo posible. Aquí tenemos pues, bueno, una conclusión clara, ¿no? Los árboles podamelados mostraron una conductancia estomática, que es lo que mide con este aparatito que se llama fluorómetro. Hemos utilizado otro, pero este año los datos son de este. Lo que te mide es la apertura de esos estomas, si están abiertos o no. Y vemos claramente cómo, por ejemplo, en la parcela temprana, la línea verde marca la época de poda, se podó. Y vemos como una influencia clara y con significancia entre los podados en verano y los que estaban sin podar, lógicamente en esa época no estaban podados. Vemos una apertura y un mantenimiento de la apertura de estomas clara, tanto en parcelas tempranas como en tardías. Por lo tanto, podemos afirmar que la poda de verano nos ayuda en el tema de tener el recurso hídrico disponible el más tiempo posible, que es el objetivo, ¿no? Bien, bueno, la poda un poco hasta aquí. Pedimos también potenciales hídricos, igual que os ha comentado Elena, las mismas gráficas, y también se comportaba de la misma forma. Uno de los objetivos, que era el proyecto tenía como cometido que estas cosas se enseñaran. Hoy estamos aquí, pero también hemos ido a campo. Y yo creo que si falta hoy gente aquí es porque mucha gente me han comentado antes, es que yo ya está al campo, por lo tanto vemos que el efecto de transferencia se ha producido, prefiero. Se han hecho bastantes actos, hemos tenido jornadas como la de hoy, hemos tenido visitas a campo, pues bueno, pues con visitas de otras instituciones, hemos tenido charlas, primero organizadas por nosotros y luego a demanda. Esta, por ejemplo, fue en Tornavaca, con comunidades regantes, con los productores, que con esto fue una serie de talleres que se hizo en campo con soplo de baje, una participación excelente, se llenaron todas las plazas, se fue a las parcelas. Bueno, en este caso se fue a una parcela en concreto porque en ella todo lo que hemos hablado hoy estaba instalado, y cuando una persona te habla y lo ve,
pues las cosas se queden más. Hemos visto las ondas de suelo, las estaciones, los floral pulse, bueno, los floral pulse los vimos en el suelo lunar. Hemos visto, bueno, pues todas las cosas que visualmente se queda uno mucho más. Ah, bueno, sí, pon ahí el... ¿Le da o qué? No, parece que no quiere. Tenemos un pequeño vídeo que Carlos, como buen piloto de dron, nos hizo, pero parece que no fue piloto. Y bueno, y jornadas también con los técnicos, que es un actor importante para transmitir todas estas inquietudes, todos estos resultados. Y bueno, pues las instituciones que al final son los que mandan y que pueden ayudar o a que continúe esta serie de proyectos, ¿no? Como conclusiones o tips rápidos, aunque ya habéis visto los flasazos, ya se han quedado claros, ¿no? Pues bueno, ahí lo podéis leer, ¿no? Programar el riego en el momento oportuno para evitar el estrés hídrico durante la precosecha, lo que ha dicho Elena y lo ha recalcado, que hay que estar pendientes antes de la recolección, porque puede ser que el llenado ese de fruto no se consiga de forma correcta. Yo creo que esto viene a decir lo mismo, ¿no? Adelantar el riego para mantener niveles óptimos de humedad en el suelo en las épocas clave de estrés hídrico. Utilizar contadores, sondas de humedad del suelo, resultan esenciales para ajustar, como habéis visto, nos da una información excelente, porque al final ya no es el ojo, ya tenemos un dato. Porque al final es que yo escarbo un poco y veo humedad, pero a lo mejor esa humedad es correcta, ya estamos al límite. Bueno, pues tenemos datos ya precisos y fiables, ¿no? Las parcelas situadas a mayor altitud presentan menores requerimientos hídricos, perfectamente se han visto en las curvas, en la demostración de cómo esa humedad en las zonas tardías se mantiene mucho más, ¿no? Necesidad de establecer una estrategia de gestión de riego ajustada a las demandas específicas según la altitud, lo que hemos hablado, y en situaciones de baja disponibilidad, pues la práctica, una práctica que nosotros, como habéis visto, la poda, y hemos visto que resulta, y que me animo a que la practiquéis en vuestras parcelas, aunque sea de forma puntual, con unos cuantos árboles. No lo hagáis con uno solo, porque si ese lo pasa más en verano, lo mismo no veis el resultado. Con unos cuantitos de la misma variedad, siempre das unos controles al lado para que veáis la diferencia, y no lo hagáis solo un año, hacerlo varios, porque en un año puede ser que no veamos nada, incluso veamos que están hasta peores. Entonces, os animo a que practiquéis este tipo de poda. Y bueno, espero que este paseo por el valle que hicimos al principio y estos datos os hagan conocer un poquito mejor lo que son esos riegos de zona de montaña que son tan peculiares. Y nada, muchas gracias por vuestra asistencia.